Hechos capítulo 2, verso 16. Cuando en el día de Pentecostés se escuchó un ruido tremendo como un viento recio y aparecieron lenguas como de fuego sobre 120 que estaban reunidos allí en un aposento alto, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar con toda libertad las maravillas de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Bueno, algunos se quedaron perplejos, otros estaban atónitos, otros decían, no, están borrachos. Pero Pedro se levantó y dijo, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días le derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y esto ha comenzado a cumplirse ya hace casi más de 2000 años. Esto ha comenzado a ocurrir, esto ha comenzado a suceder. Generación tras generación, Dios sigue derramando su Espíritu Santo. Dios sigue derramando su poder, su presencia. Y si alguno no sabe lo que es el Espíritu Santo, es sencillo, es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas en uno. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona. Siente, desea, piensa, tiene planes, habla. No es una cosa ahí que está por ahí, es Dios. Y Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre enviará al Espíritu de verdad, al Consolador, al Espíritu Santo. Él les va a recordar lo que yo les enseñé. Él les va a hablar de lo que va a pasar. Él va a estar con ustedes todos los días y va a estar dentro de ustedes. Y cuando dice derramaré mi espíritu sobre toda carne, significa que se van a abrir las puertas para que todos reciban al Espíritu Santo de Dios. Y hemos visto el domingo pasado que el derramamiento tiene marcas. Prepararnos para un derramamiento significa que nos suceden cosas muy concretas, muy definidas. La primera es que tenemos una promesa que creemos. Así hizo la iglesia primitiva. Ellos recibieron la promesa y la creyeron y se quedaron en Jerusalén. Porque no hay nada mejor que los hechos para saber si creemos o no creemos. La fe siempre son hechos. Y en segundo lugar, la iglesia comenzó a orar. Se juntaron para orar, unánimes, orando juntos. Lo segundo que sucede, lo segundo que te ocurre, lo segundo que va a acontecer es que el Espíritu Santo nos va a mover a juntarnos, a reunirnos para orar, para clamar, para decirle, Señor, tú has prometido, cumple tu promesa, apresura tu palabra. ¿Sabes? Cada vez que hay una promesa de parte de Dios, hay personas orando por esa promesa. Cada vez que Dios promete algo, hay hombres y mujeres que se juntan con ese ánimo. Señor, tú has prometido. Juntarse a orar es algo precioso. Es orar por las necesidades, es algo imprescindible, pero orar por las promesas es algo estratégico en el reino de Dios. Y por último, la iglesia que ora, la iglesia que está detrás de una promesa, ve señales de Dios. La iglesia primitiva escuchó un estruendo como un viento recio. La iglesia primitiva vio lenguas como de fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno. Y tú y yo,
cuando el Espíritu Santo nos da promesas, nos mueve a orar, vemos señales del cumplimiento de esa promesa. Algunos preguntan, ¿por qué los que reciben el bautismo del Espíritu Santo hablan un idioma que no conocen? Porque esa es la señal. Esa es la evidencia física inicial. Esa es la forma que Dios tiene de decirte, estás revestido con poder para testificar. Y son señales, y Dios da señales extraordinarias, señales sobrenaturales, para que tú y yo sepamos que la promesa se está cumpliendo. Amén. Y hoy quiero hablarte de algunas señales más. Dice en Hechos capítulo 2:12 que estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y ahí es cuando Pedro le dice, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios como vosotros suponéis. Quizás alguien te ve lleno del Espíritu Santo y dice, uy, se volvió loco. Uy, ¿qué le pasa? Y dice la palabra, estos no están ebrios, porque esto es lo dicho por el profeta Joel. Y sabes que cuando el Señor se derrama, te prepara, nos prepara, ¿para qué? Para comprobar que lo que Dios dice, Dios lo cumple. Lo que Dios dijo, Dios lo hace. Lo que está escrito tiene cumplimiento. Y esa es la cuarta señal, la cuarta marca de un derramamiento. Tú y yo podemos ver que lo que está escrito se hace real, dijo uno. Se manifiesta, se cumple delante de nosotros. Que aquellas cosas que vemos escritas en la palabra de Dios y nos parece a veces, oh Señor, ¿cómo será esto? De pronto, ¡zas!, ocurre. Y sabes una cosa, a veces no estamos preparados para creer que lo que está escrito se cumple. Parece mentira, pero a veces nuestra mente está como limitada. Somos capaces de creer algunas cosas solamente, pero todo lo que está escrito es creíble completamente, es perfectamente creíble. Sabes que cuando Dios cumple lo que está escrito, no hay buena prensa de eso. ¿Por qué? Porque el mundo en que vivimos está dispuesto a creer en cualquier cosa menos en lo que Dios ha dicho en la palabra. Si tú, por ejemplo, piensas en la teoría de la evolución, la teoría de la evolución, su nombre lo dice, es una teoría, exige más fe que la misma Biblia, porque está llena de suponemos, creemos, pensamos, inferimos, deducimos. Son cosas, sin embargo, hay personas, que se dejarían matar antes de dejar de creer que, por ejemplo, venimos del mono, o que, por ejemplo, una gran explosión ocurrió en este local y luego, ¡zas!, aparecimos nosotros. Pero eso es lo que hay gente que dejaría la vida. Y ¿sabes una cosa? Hoy en día el mundo está dispuesto a creer en la mentira, está dispuesto a creer en los pensamientos del hombre. Pero dice la palabra de Dios que todo lo que Dios dijo, eso tiene cumplimiento. Eso tiene cumplimiento. Que tú y yo no lo hayamos visto es otra historia, pero tiene cumplimiento. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que cambie la forma de pensar. Números 23:10. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Como nos decía la hermana Claudia Mendoza, la verdad absoluta de Dios. Vivimos en un tiempo donde se relativiza todo, hermanos. Todo es relativo, todo depende de mi opinión. Eso no es así. Las cosas no dependen de mi opinión. Por ejemplo, un ejemplo práctico, hay una ideología que se está difundiendo hoy en día en muchos países, responde a una agenda global, en nuestros institutos, en nuestros colegios también se está hablando, se llama la ideología de género. Y lo que dicen es que yo soy el género que pienso que soy, porque el género, o sea, tu sexo es una construcción humana. Eso es lo que propone la ideología de género. Y esto llega a tales puntos que han
es increíble, han tratado a un hombre que, por ejemplo, se cree una niña de 6 años. Y como él se cree que es una niña de 6 años, él quiere vivir y que todos los reconozcan como una niña de 6 años, que en su documento de identidad aparezca cambio de sexo y de edad. Y uno dice, qué cosa, ¿no? ¿Cómo alguien puede llegar? Pues llegamos por la vía de creer que yo soy lo que yo siento que soy. Entonces soy una mujer, pero estoy atrapada en un cuerpo de varón. No es así. Tú puedes sentir esto y es respetable, pero naciste varón y eres un varón. Naciste mujer, eres una mujer. Tú puedes tener sentimientos totalmente respetables, pero hay una verdad que es tu biología, es como Dios te ha creado. Y sin embargo, hay personas que defienden y creen esto, creen que lo que yo pienso de mí, esto, como decimos vulgarmente, tiene que ir al culto, digo, a misa. Pero esto es lo que hay hoy. Pero sin embargo, Jesús dijo, tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad absoluta y permanente. Y Dios no miente. Dios no cambia su forma de pensar. Y sabes que Jesús mismo decía en Marcos 14, 21, el Hijo del Hombre va como de él está escrito. Jesús decía, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Y si alguien tiene dudas de que Jesús es realmente lo que Jesús dijo que es, puede comprobar que hay más de 300 y pico de profecías que se cumplen en la vida de Jesús. Estadísticamente es imposible que por casualidad alguien cumpla tantas profecías, pues Jesús cumplió todo lo que estaba escrito de él. Jesús decía para que se cumpla lo que está escrito. Dice que inclusive la gente se echaba sobre Jesús, porque todos los que le tocaban eran sanos de las enfermedades. Y esto es, dice, para que se cumpla lo que está escrito. Él tomó nuestras enfermedades. Y sabes que una cosa, cuando el Espíritu Santo se derrama, tú y yo tenemos que estar preparados para creer que lo que está escrito se va a cumplir. Tal como está escrito, que las cosas que hoy quizás tú y yo leemos y nos parece algo distante, de pronto podemos decir como Pedro, esto es lo que está escrito, esto es lo que Dios dijo, esto es lo que Dios prometió. Dios cumple. El derramamiento está relacionado con una iglesia que le cree a Dios y es capaz de reconocer que lo que está pasando no voy a decir que son señales que me siguen cuando predico. Y es capaz de reconocer que lo que pasa es lo que está escrito. Los avivamientos de la historia simplemente registran que lo que está escrito se cumple. Recuerdo que en Argentina, allí en los años 80, Dios se empezó a mover y una de las cosas que sucedían es que la gente se caía al suelo. Esto despertó una gran polémica. Lo mismo sucedió aquí en España cuando empezó a suceder, allí por los 90, fines de los 80 y comienzos de los 90, y se discutió mucho sobre este tema, pero si es de Dios, no es de Dios. La Biblia dice que cuando Juan vio a Jesús cayó como muerto al suelo. La Biblia dice que cuando los profetas se encontraban con Dios cayeron como muertos al suelo. La Biblia dice que cuando el Señor se manifiesta, ¿quién podrá estar en pie? Entonces nosotros, si alguien de pronto se cae, comprendemos qué es lo que está escrito, que se está cumpliendo, que está sucediendo. Amén. Hay personas que dicen, no sé qué pasa, desde que entré estoy temblando, no pasa nada. La Biblia dice que temblamos en su presencia. Y podemos seguir todo el día hablando de que cuando el Señor se derrama, una de las marcas es que tú y yo comprobamos que se cumple lo que Él dijo, que se cumple lo que Él dijo. Y nos preparamos para que se cumpla
todo lo que Él dijo. Yo no lo he visto, tú no lo has visto, pero estamos preparados para ver. Hay una palabra que dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Quizás no lo hemos visto todavía, pero prepárate, porque nuestros ojos lo verán. Prepárate. Hay cosas que no lo hemos visto. Nuestra generación por lo menos no lo ha visto, pero sí que Dios lo ha prometido. Inclusive otras generaciones, los que hacen las crónicas de los avivamientos, de los movimientos de Dios, dicen que había reuniones que podían durar 4, 5, 6 horas. Los que hacen las crónicas, alguno está pensando: uy, me pierdo el almuerzo. Los que hacen las crónicas dicen que había reuniones donde la convicción de pecado caía de tal manera que las personas que pasaban por la calle de pronto comprendían que estaban mal con Dios, que eran pecadores, y entraban para arrepentirse y para pedir perdón. Pues eso ya sucedió. Nuestra generación todavía no lo ha visto quizás, pero Dios dice que cuando venga el Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado. Él es poderoso para convencer al mundo de pecado. Así que prepárate para ver que lo que está escrito se cumple. Prepárate para reconocer al Señor en tus caminos. Prepárate para darte cuenta que lo que Dios prometió se está cumpliendo delante de nuestros ojos. ¿Y por qué habrá que estar preparado? Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Hace unos años, en una reunión del día miércoles, pedimos testimonios de lo que Dios había dicho, y 2 hermanas de nuestra iglesia testificaron, las 2, cómo el Señor había resucitado un hombre después de 51 minutos de estar en parada cardiorrespiratoria, y cómo después de estar tanto tiempo en parada cardiorrespiratoria no había habido secuelas neurológicas por la hipoxia, la falta de oxígeno. Esto no estoy hablando de un país extraño, estoy hablando de 2 muchachas que están sentadas aquí entre nosotros y no me dejan mentir. Eso sucedió. Dios usó a 2 personas de nuestro medio para resucitar un muerto. Ah, sí, amén. Pero ¿qué pasó después? Nadie se acordó de eso. Nadie se acordó de ese tema. No, pasó. Qué curioso, ¿no es cierto? La noticia del año, y de pronto ya al poco tiempo, ni te digo ni a los 3 días. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere que se le dé la gloria a Dios. El mundo paga por las malas noticias, no por las buenas. Y la presión sobre la iglesia es que olvidemos las cosas que Dios ha hecho. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, Él te recuerda lo que Dios ha hecho. Él te hace reconocer lo que Dios está haciendo, y Él te hace esperar las cosas que Dios va a hacer. Dale un aplauso por lo menos para decirle: Señor, yo te creo, yo te creo, yo te creo, yo te creo. Aleluya. Jesús dijo: id y resucitad muertos. La quinta señal, la quinta marca de un derramamiento está en Hechos 2:22. Pedro empieza a hablar y dice: varones, oíd estas palabras. Y empieza a hablar y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vosotros lo prendisteis y matasteis por manos de inicuos, de malvados, de perversos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y sigue Pedro hablando, y en los versículos siguientes, del 2:22 al 2:36, 14 versículos, repite más de 12 veces la palabra Jesús. La palabra Jesús. La palabra Jesús. Tú puedes leerlo ahí.
dice siendo profeta y él habla de Jesús, dice en 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual somos testigos. Dice en Hechos 2:34, dijo el Señor a mi Señor, a Jesús. Dice en Hechos 2:36, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y si exprimimos como una naranja las palabras de Pedro, ¿sabes lo que sale? Jesús. Si exprimimos, hoy en día, cuando alguien da un discurso, hay un programa de informática que puede mostrarte en forma gráfica las palabras más usadas. ¿Sí? Se usa para analizar discursos. ¿Sabes que si exprimimos el mensaje de Pedro, la palabra más gorda, más grandota, es Jesús? Es Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje de la iglesia primitiva estaba centrado en Jesús. Estaba ubicado, enfocado en Jesús. El mensaje, el centro de lo que Pedro habló era Jesús. Era Jesús. Ahora, por un momento, hagamos el experimento con nuestras conversaciones. Si exprimimos nuestras conversaciones, ¿qué clase de zumo sale? Me he esforzado en decir zumo, para no decir zumo. ¿Qué clase de jugo sale si exprimimos nuestras conversaciones? Si hacen ese análisis y muestran la palabra que más usamos, más grandota, ¿cuál es? ¿Será yo? ¿El centro de lo que yo hablo soy yo? ¿El centro de lo que yo comunico se trata de lo que yo siento o de lo que a mí me pasa o de lo que está pasando? Pues Pedro habló de Jesús. Pedro habló de Jesús. El tema era Jesús. Dice en Hechos 5, 41, 42 que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre de Jesús. ¿Sabes que cuando la iglesia empezó a hablar de Jesús, los amenazaron para que no hablen de Jesús? Porque el nombre de Jesús provoca, el nombre de Jesús inquieta, el nombre de Jesús molesta, el nombre de Jesús desencadena reacciones. Y a la iglesia primitiva le costó la cárcel, le costó azotes, le costó persecución. Pero cuando ellos enfrentaban los problemas que les traía hablar de Jesús, se ponían contentos porque decían, ladran Sancho, señal que estamos cabalgando. Aleluya, gloria a Dios. Si alguno sufre por causa del nombre de Jesús, señal de que está comprometido con el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice que, y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué quiere decir esto? En forma pública o de tú a tú, podríamos añadir por las casas y por los cafés y por los bares. Porque el mejor lugar para encontrarnos que tenemos hoy en día es un café. Es un bar, no para beber, sino para encontrarnos. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y queridos hermanos y hermanas, podemos hablar de muchas cosas súper interesantes, podemos hablar de muchas cosas realmente atractivas, pero el mensaje de la iglesia es Jesús. Es Jesús, es Jesús. El espíritu de toda la profecía es el testimonio de Jesucristo. Si exprimimos el Antiguo Testamento, es el anuncio de la venida de Jesús. Si exprimimos el Nuevo Testamento, es el anuncio de la venida de Jesús. Y Jesús es el centro de tu vida, es el centro de mi vida. Y cuando el Espíritu Santo se derrama, nos recoloca, nos reenfoca, nos sintoniza para que, puesto los ojos en Jesús,
Hablemos de Jesús. ¿Cómo se predica? Hablando de Jesús. ¿Cómo se testifica? Hablando de Jesús. ¿Cómo se proclama el Evangelio? Hablando de Jesús. El centro es Jesús. No soy yo, no eres tú, no es la iglesia, no es la gente, ni siquiera, mira, a veces pasa en los testimonios, gracias a Dios que nunca en Cristo vive, pero en mi iglesia donde yo vengo, a veces venía el hermano a dar un testimonio y hablaba fácilmente 18 minutos de lo malo que era. Claro, y todos, y él le contaba, no, porque hice esto, y yo era esto, 18 minutos. Y después en un minuto decía, bueno, pero claro, gracias que mi vida cambió. O sea, una propaganda terrible a su pasado de pecado. Y ni siquiera explicaba cómo su vida había cambiado. Y alguna viejita decía, ay, es que habrá encontrado una esposa que lo cambie. Sabes, es cierto que hablamos de lo que éramos. Un minuto está muy bien. Hablamos de cómo nos encontramos con Jesús. 3 minutos está muy bien. Y hablamos de cómo Jesús ha cambiado mi vida. 3 minutos más estaría muy bien. Porque el centro es Jesús. El centro es Jesús. No la religión evangélica. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Y el derramamiento del Espíritu Santo tiene esa marca. La marca es que de pronto te encuentras hablando de Jesús para que otros sean salvos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice en la misma palabra en Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ellos, le dijo Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y sabes que la iglesia primitiva, bajo los efectos del Espíritu Santo, hablaba de Jesús para que otros se salven. Porque yo puedo hablar de Jesús para mostrarte mi alto grado de erudición acerca de Jesús. Yo puedo hablarte de Jesús para que tú comprendas que me he quemado las pestañas. Pero ¿a ti qué te importa esto? Mis pestañas y mi erudición no te van a salvar. Hablamos de Jesús para que el que escuche encuentre salvación. Ese es el objeto de la predicación. Que otro sea salvo. Que otro sea salvo. No que otro sea informado o deslumbrado. Y perdóname que te digo, ni siquiera emocionado. Porque los emocionados se van al infierno como los más apáticos y fríos. Pero si eres salvo, te vas al cielo. Si eres salvo, pasaste de muerte a vida. Si eres salvo, el diablo perdió el control sobre tu vida y ahora estás en el reino del amado Hijo de Dios. Si eres salvo, has nacido de nuevo. Significa que hay un cambio para tu propia vida. Y el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con enseñar cómo ser salvos a otros. Repito, el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver, produce el hablar de Jesús para que otros se salven. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando no hablamos de Jesús, es que la carne está controlando nuestra vida. No es el carácter. Algunos dicen, no, es que mi carácter es que soy muy cortado. Bueno, el carácter en ese caso es bajo la carne. Cuando no hablamos de Jesús, la carne está ganando la batalla. Algunos han disimulado este asunto diciendo, lo importante es tener un testimonio. Por supuesto que sí. No vas a estar robando, no vas a estar mintiendo, no vas a estar peleándote con todo el barrio. Por supuesto que claro que tu testimonio de cajón que es importante. Pero no basta con que vean que eres una persona buena. Si no oyen el nombre de Jesús, no pueden ser salvos. Cornelio era bueno, era piadoso, hacía ofrendas al pueblo de Dios. Dios se acordó de sus oraciones. Dios le mandó un ángel, pero le dijo, Cornelio, a por Pedro, él te va a hablar las palabras por las cuales serán salvos tú y tu casa.
hay que hablar de Jesús, porque es el nombre dado a los hombres, por encima de cualquier otro nombre. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y te digo esto porque a veces tenemos la costumbre, y no está mal para empezar, de empezar hablando de Dios. Perfecto, es un punto de contacto. Hay personas que creen en Dios, yo creo en Dios, y de ahí podemos hablar. Una cosa es la estrategia, es la forma, la manera, pero necesitamos, es imprescindible llegar a Jesús de Nazaret. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y yo, si le hablo a una persona de Dios 43 minutos y no le menciono a Jesús, se queda sin la puerta. Es como mostrarle el cajero, explicarle que ahí adentro hay un montón de dinero, que en ese momento todo el dinero puede ser suyo. Le doy la tarjeta, pero no le digo el PIN. Y el tipo se queda ahí metiendo la tarjeta y dice, ¿cómo funciona esta máquina? El nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Y sabe que la marca del derramamiento tiene que ver con hablar de Jesús, presentar a Jesús, mostrar a Jesús. ¿Para qué? Para que los otros sean salvos. Y ahora viene lo más importante, porque la gente que escuchó Jesús, 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 de pronto, ¡pac!, el Espíritu Santo les tocó el corazón, se compungieron, se dieron cuenta que habían metido la pata, pero de una forma bestial. Se dieron cuenta que habían matado al autor de la vida. Se dieron cuenta que estaban más perdidos que perro en cancha de petanca. Perdidos. Y entonces le dijeron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Que el carcelero le gritó a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pedro le dijo claramente, arrepentíos, volveos, reconoced que estáis en una dirección opuesta, cambiad vuestra forma de pensar. Comprended que lo que vosotros estáis haciendo que os parece bueno es muy malo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Los judíos tenían diferentes clases de bautismos. El último conocido fue el bautismo de Juan, que era simplemente para arrepentimiento. Pero dice, bautízate en el nombre de Jesucristo. Significa, da un testimonio público de que has creído, de que te has arrepentido, que estás naciendo una vida nueva por medio de la fe en Jesucristo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. No sigan la corriente de este mundo. No sigan llevados por las narices, por lo que este mundo da como bueno y normal, pero es una verdadera atrocidad. A veces las noticias nos dan un pálido reflejo de lo que la corriente de este mundo consigue. El otro día ingresaron en Sevilla, si no me equivoco, a un bebé de menos de 2 años, porque descubrieron que su anito estaba dilatado y tenía verrugas. Sospecha de violación de su propio padre. La maldad se aumentará, pero la gracia va a sobreabundar. Pero no estábamos jugando a la religión. Estamos hablando de una corriente que lleva a la muerte, a la destrucción. Y estamos hablando de ser salvos, de ser rescatados, de ser libres de esa corriente de maldad. Estamos hablando por eso Pedro le dijo, sean salvos de esta perversa generación. Una generación que está con un molde de funcionamiento, con una manera de pensar que va de mal
en peor. El lobby LGTB, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales, está presionando a nivel mundial para que desde los ministerios de educación se acepten sus creencias. Y el que no las acepta es tratado con violencia, es tratado bueno, si fuera por el deseo, con amenaza de cárcel inclusive. Qué barbaridad, ¿no es cierto? Que se prive del derecho y la libertad a creer, garantizado en nuestra Constitución. Pero ya se está hablando de admitir como legal la pedofilia. Es el siguiente paso. Ahora parece una barbaridad. Bajar la edad en la que el acto sexual entre un menor y un adulto sea consentido y por lo tanto no ilegal. Eso está sucediendo en países de Europa. Pedro le dijo, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos, sean salvos. Predicamos a Jesús porque es el único que nos puede salvar. Y dice en Hechos 2:41, los que recibieron su palabra. Porque alguno puede decir, ¿y quién nos va a creer? ¿Quién nos va a creer? Pero cuando el Espíritu Santo se derrama, algo sucede. Recibieron su palabra y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día a la iglesia de Cristo como 3.000 personas. Aleluya. No, pero yo, ¿para qué hablar? Si yo ya me cansé de hablar. No te canses de hablar, porque cuando el Espíritu Santo se derrama, obra sobre multitudes. Por eso la sexta marca es enseñar cómo ser salvo a muchos. Querido, tu vida es un púlpito con patas. Tu vida es un atril con patitas. Úsalo para hablar de Jesús. Habrá quien te lo dé como bueno y habrá quien te lo dé como malo. Habrá quien te tire tomates, habrá quien te dé las gracias. Pero el que te reciba la palabra va a ser salvo y va a ser añadido al pueblo de Dios. Y el derramamiento del Espíritu Santo multiplica esta cantidad, porque dice finalmente que 3.000 personas, y sabes que la siguiente vez que Pedro hizo algo parecido, se añadieron como 5.000 personas. Claro, yo sé que lo que te estoy diciendo te puede parecer como una fábula, pero no es una fábula, es la palabra de Dios. Y tú y yo podemos prepararnos para el cumplimiento de esta palabra. Podemos prepararnos en nuestra mente y en nuestro corazón. En el día del Palacio de Congresos, tengo una charla pendiente con los sugieres, qué buen trabajo que han hecho. Se volvieron locos. Locos, porque ahí, de hecho, contraté a 2 sugieres ipso facto ahí, part-time, que se volvieron más locos todavía. No voy a decir de qué Javi y de qué Juan estoy hablando. ¡Ay! Se me escapó. Porque eso era pim pam. Y cuando poníamos las sillas, Dios mío, 700 sillas, Padre. ¿Cuántas sillas son 700 sillas? Y no sé con quién me crucé y le digo, habrá que prepararse para que venga mucha gente, ¿no? Pero en nuestra mente y en nuestro corazón, el Señor dice, prepárate, prepara la mente, prepara el corazón, porque lo que está escrito tiene cumplimiento. Lo que está escrito tiene cumplimiento, tiene cumplimiento. Tiene cumplimiento y cuando viene el Espíritu Santo te hace hablar de Jesús para enseñarle a otros cómo ser salvo, y esos otros pueden ser muchos. Y hermanos, ¿cómo prosigue la historia? La última marca de hoy me encanta, porque dice en Hechos 2:42, y todos esos que se añadieron a la iglesia
¿Cuántos han comenzado a seguir a Jesucristo en el último mes? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. En los últimos 6 meses, que hace medio año más o menos que han comenzado a seguir, levanten la mano, muy bien, muy bien. En el último año, muy bien, muy bien. ¿Sabes qué? Cuando alguien recibe a Jesucristo, la gran pregunta es ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la pregunta del millón. Fantástico, recibió a Cristo, tuvo un nuevo nacimiento. ¿Qué va a hacer ahora esta persona? Dice que perseveraban, dile al que está a tu lado, perseveraban, aleluya, perseveraban. Espíritu Santo produce una generación perseverante, una generación que no es fuego artificial. ¿Dónde está? No, una generación que es como una brasa. Esas brasas que tú las dejas hoy y a la mañana siguiente todavía están encendidas. Perseveraban. ¿Y cómo? Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Venían a crecer todos los domingos a la mañana. En la comunión unos con otros. Venían al culto, venían a la despedida de la hermana Alicia, porque a los hombres no nos invitaron a... En la comunión unos con otros, perseveraban en compartir unos con otros, perseveraban en la Santa Cena, perseveraban en la cena del Señor. Compartir el pan y en la copa no es un opcional. Yo lamento que algunos hermanos, a menos de que esté muerto o ingresado, alguna de esas cosas así, entiendan que la Santa Cena es como un accesorio. No, es algo imprescindible. Y en las oraciones, perseveraban en las oraciones. ¿Sabes qué? El efecto del derramamiento es que se levanta una nueva generación que vive una vida diferente. ¿Por qué diferente? ¿Porque cambian su manera de vestir? No tanto. ¿Porque cambian su manera de peinarse? No tanto. La cosa no pasa por lo externo, pasa por lo interno. Una nueva generación que vive una vida diferente. ¿Diferente por qué? Porque ahora aprenden de la palabra de Dios. Porque ahora tienen comunión con los hijos de Dios. Porque ahora oran en el nombre de Jesús al Padre. Una generación diferente. Y dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una vida donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y dice en Hechos 2, 44, 45, todos los que habían creído estaban juntos. Aleluya, estaban juntos. Y fíjate lo que dice el verso 44, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Sabes lo que ocurrió? El Espíritu Santo cuando llenó a la iglesia, llegó al bolsillo. Alguien dijo, lo último en convertirse parece a veces que es el bolso o la cartera. Pero el Espíritu Santo llena y te hace entender que lo que tengo, lo que soy, es un regalo de Dios que yo administro como a Dios le interesa. Y en la iglesia no había falta de nada. ¿Por qué? Porque cada creyente era un administrador de los regalos de Dios. Y usaba lo que Dios le había dado para el bien del reino de Dios, para el avance, para el crecimiento del pueblo de Dios. Y algo pasa cuando el Espíritu Santo se derrama. Cambia nuestra manera de entender cómo usar el dinero que tengo, cómo usar los bienes que tengo. Cambia la forma de entender de que lo que tengo y lo que soy no es para mi puro y exclusivo disfrute, es para agradar al Señor. Y ocurren cosas
extraordinarias. Recuerdo hace muchísimos años tenemos tenemos todavía un colegio evangélico y queríamos abrir, me acuerdo que era un jardín de infantes, pero la exigencia era que había que tener metros cuadrados por niño y lo que teníamos no daba abasto. Y había una casa contigua que se vendía. Me acuerdo que ese verano, como no teníamos dinero para salir de vacaciones, decidimos entre todos alquilar un cortijo con piscina y todo, ¿no? ¿Para qué? Para que todos pudiéramos tener por lo menos un momento de agua, de disfrute. Había árboles, ¿sí? Y valía mucho, pero dijimos, si entre todos lo usamos y ponemos un poquito cada uno, mira, unas vacaciones por lo menos a low cost. Febrero es como el agosto de España, y me acuerdo que ese febrero llovió, y a las primeras lluvias de cabezones fuimos y nos pusimos ahí, porque dijimos, el cortijo lo vamos a aprovechar, a como dé lugar. Ahí bajo la lluvia, bajo los soportales estábamos ahí, pero no importa, estamos disfrutando. Claro, ya después tanta agua, humedece a cualquiera. Y claro, al no ir, nadie puso nada, terminó el mes y había que pagar una cantidad gorda, no me acuerdo exactamente, pero era gorda. Así que teníamos el desafío de la casa para los niños del jardín infante, teníamos la deuda esta del cortijo que habíamos alquilado y el pastor dijo, hermanos, hizo una reunión, vamos a orar, esta es la necesidad, hermanos, a ver si el Señor nos provee. Y un hermano se acordó de un testimonio que cuando el pastor de la iglesia más grande del mundo, Chong Guichó, recibió la visión de construir un templo para miles de personas, luego la inflación que hubo lo hundió en una maremándum de deudas y él firmaba todos los documentos en nombre de la iglesia y llegó a tal punto la presión que él pensó en suicidarse. Y le dijo, Señor, acuérdate de todo lo que trabajé para ti por lo menos y no me mandes al infierno por matarme. Y entonces dice que el Señor le habló y le dijo, Chong Guichó, escucha, no se trata de ti. ¿Cuántas personas han escuchado el evangelio de tu boca? Si ahora ven que te matas, todo eso se va a venir abajo. Bueno, y ahí entonces lo convenció el Señor de que no se suicide. Y entonces los hermanos se enteraron, seguramente la esposa del pastor chivateó, como suele hacer la esposa del pastor, chivateó. Y entonces empezó una campaña llamada Salvemos al Pastor, que no se mate, que no se pegue un tiro. El hombre está contra las cuerdas. Y entonces dice que en un culto la gente dice empezó a activarse y de pronto, no me acuerdo bien la escena, pero la cuestión que una viejita pide subir a la plataforma y trae un cuenco de madera, los palitos, y dice, lo único que tengo, la única propiedad material que tengo es esto, pero yo lo quiero dar para ayudar a pagar las deudas de la iglesia. Claro, tú te imaginas, ¿no? Una viuda, una viejita, lo único que tiene es el cuenco donde come, y el pastor dijo, hermana, no podemos llegar a este punto. Pero alguien se levantó y dijo, yo compro ese cuenco por 10.000 euros. Y se desató una corriente, ¿no? Las mujeres se cortaban el pelo y lo vendían para hacer pelucas. Y personas vendían su apartamento y alquilaban para dar. Y se desató una corriente y la iglesia salió de ese bache tremendo, producido por la inflación de esa época. Y al contar este testimonio, sucedió lo mismo en nuestra iglesia y se desencadenó una corriente de generosidad. Me acuerdo unas niñas que eran hijas de una mujer viuda, el papá había muerto, trajeron el proyector de cine que el papá les había regalado a ellos. ¿Te imaginas que en la economía no significa mucho, pero algo ocurrió? Los niños traían sus bicicletas, cadenas de oro, alianzas, pendientes. Un hermano, lo voy a decir porque ustedes lo conocen, el hermano Ricardo Forbes,
que estuvo acá hace poco, él había recibido en herencia un apartamento y lo dio para ayudar con ese gasto, y para la compra del jardín de infantes, ¿no? Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el derramamiento del Espíritu Santo cambia la manera de usar el dinero y se manifiesta en una generosidad excepcional, desbordante. Algunos han dicho, bueno, entonces lo que hay que hacer es ordenarle a todos los creyentes que vendan sus casas y traigan el dinero. No, no se trata de eso, porque no es por ley, no es por imposición, es la obra del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu. Yo recuerdo un día, en los albores de mi conversión, yo viajaba, por decirte, como diciendo, de Madrid a Cienpozuelos. Más o menos la iglesia estaba como en Cienpozuelos y yo vivía en Madrid. Y me acuerdo que una vez fui, porque tenía una charla con el pastor. Y entonces me acuerdo que salimos a la calle y el pastor me dice, bueno, ¿te vas? Sí, le digo, me voy para casa. Bueno, ¿cómo haces? No, bueno, voy a ver si tomo el bus, le dije, porque no tengo dinero. Me había ido sin dinero para volver. ¡Está loco! No, yo creo que es el Espíritu Santo. Bueno, para hacer un testimonio, por ahí dice, me está contando una historia de hace 30 años. Recuerdo a la hermana Marlene que hizo una promesa de 100 euros, me acuerdo. 50. Y tenía que pagar sus cuentas de teléfono móvil. Y ella testificó aquí que tuvo el sentir y se comprometió, pero no tenía. Y oraba. No me acuerdo si era con las misiones. Y ella oraba, Señor, por favor, provéeme. Y de pronto la llama la hermana Anita. Y digo los nombres para que vean que es real esto, que no es un invento. Y la hermana Anita dice, te voy a mandar dinero, te voy a mandar 100 euros. Y ella le dice, sí, pero quiero avisarte que si me los mandas, los voy a usar en el compromiso que tomé con el Señor. 50 euros, 50. Lo mismo era. Dice, pero lo voy a usar en el compromiso que tomé con el Señor. Y entonces la hermana Anita dice, pues te voy a mandar 100 para que pagues la cuenta del teléfono. Ah, no. Soy fatal contando historias, ¿eh? Ah, pero ella lo contó acá. Lo contó aquí. Y alguien le dio para pagar la cuenta del teléfono. Así fue. Pero ¿qué decir? Está loca esta mujer. Si tiene cuentas que pagar, ¿cómo es que toma un compromiso? Y el primer dinero que agarra es para cumplir con Dios. Pero el Espíritu Santo mostró que era algo de Dios, no era algo de ella. Hermanos, el Espíritu Santo produce una vida diferente. Una vida, no por una apariencia simplemente, no por una formalidad, sino por un corazón diferente. Y dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y a mí me encanta esto, porque yo sueño con el día que aquí tengamos reunión todos los días. ¿Cuántos sugieres me dan la gloria a Dios? ¿Cuántos del sonido dicen gloria a Dios? Nadie, ¿eh? Escucha, había 3.000 que se habían convertido. Alguno habría, ¿no? Pero ¿entiende lo que quiero decir? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. La música preferida era la música de alabanza. Porque en mi iglesia había unos hermanos que eran de la quejabanza. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Aquí estoy, no sabés lo que me pasa, no problema. La suegra me dijo que viene 2 semanas a estar con nosotros. Ay, no me van a despedir del trabajo, pero aquí estamos confiados en el Señor. La queja avanza. Pero el Espíritu Santo produce alabanza.
produce cántico, produce que te despiertes cantando un corito, produce que te levantes y empieces a tararear, aunque seas como un sapo como yo, no pasa nada. Tu familia ya te comprende. Pero el Espíritu Santo cuando se derrama, produce alabanza, música, cántico. Esto es tremendo, hermanos. Sabes que el alabar a Dios nos sintoniza con el Espíritu Santo. El leer la palabra de Dios sintoniza tu mente para escuchar a Dios. Por eso es importante leer la Biblia y por eso es importante cantar a como dé lugar. Cuando yo me convertí, a mi alrededor siempre estaban los asientos vacíos. Porque a mí me encanta cantar, pero destruía, era como una bomba a mi alrededor. Pero bueno, con los años el Señor ha tenido misericordia de los que me rodean. Escucha, prepárate para el derramamiento del Espíritu Santo. Prepárate para ver estas cosas suceder, no en otro país, entre nosotros, en tu propia vida. Prepárate. Porque el Espíritu Santo nos dice que preparemos. Hoy la hermana Gema leyó un texto y te voy a hacer un matiz. Ella leyó: todo valle se ha levantado, todo monte se ha bajado, porque es preparar el camino del Señor también. Preparar el camino. Hay que preparar el camino, hay que prepararnos para que estas cosas pasen, para que estas cosas no sucedan. Y dice que tenían favor con todo el pueblo, extrañamente le caían bien. La gente decía: no entiendo, para mí que estás medio loco, pero me caes bien. Me acuerdo que en un tiempo la iglesia nuestra descubrió el poder de la palabra específica de Dios y el pastor dio una palabra específica para ese tiempo y la palabra era: estamos en la buena tierra. Esa era la palabra y la iglesia la tomó y ocurrieron muchos testimonios, pero me acuerdo uno que un hermano no tenía un duro y entonces empezó a vender cosas y tenía que vender una raqueta de tenis. Y entonces él contó que estaba ahí con el hombre que venía y el hombre no estaba convencido y parecía, y de pronto él dice: Señor, tengo que venderla, necesito el dinero. Y le dijo: esta es de la buena tierra. Y el otro se la compró. Favor con todo el pueblo. Favor con todo el pueblo. Hermanos, hemos tenido unos días excepcionales y una de las cosas que más agradecido estoy, entre otras, es que todo ha salido bien. ¿No? Quizás alguno se quedó sin comer algo del almuerzo internacional, como siempre pasa, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Hay muchas cosas que pueden salir mal. Y cuando llamé al Palacio de Congresos el día lunes para asegurarme de que todo estaba bien, porque digo, igual alguien se robó algo del palacio. El del palacio me dijo: mira, todo está bien, tenéis las puertas abiertas. Favor con la gente, favor. Caer bien por la gracia de Dios, y el Señor seguía añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Queridos, el Señor se ha derramado, se está derramando y se va a seguir derramando. Y es tan importante que tú y yo estemos advertidos, estemos preparados, estemos expectantes. Porque lo que está escrito se va a cumplir. Para que en ese momento no nos asustemos, para que en ese momento no nos pongamos nerviosos. Digamos: esto es lo que se nos había prometido. No pasa nada. ¿Cuántos están dispuestos a estar preparados para que el Señor se siga derramando más y mejor? ¿Qué te parece? Le decimos: Señor, aquí estoy, derrámate. Y quiero estar en el medio del derramamiento. Quiero estar en el medio del derramamiento. No quiero verlo a un costado. No quiero ver cómo pasa el río delante de la puerta de mi casa. Yo quiero estar nadando en el río de Dios. Yo quiero estar nadando. Pero ¿sabes qué? Hay que decírselo porque no es automático.
Que estemos sentados todos aquí, el Señor dice es bueno, pero no quiere decir que estés de acuerdo con lo que. Entonces es bueno que tú le digas, Señor, estoy de acuerdo. Señor, todas las promesas que tú haces son sí y amén por medio de Cristo. Señor, me apunto. Señor, no me dejes a un lado. Señor, yo quiero estar ahí. ¿Qué te parece si le dices, Señor, yo quiero estar ahí? Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Ahí cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Yo quiero, no me la quiero perder, Señor. Sigue derramando tu Espíritu Santo en mi vida. Sigue derramando tu poder en mi vida. Señor, Señor, quiero estar preparado. Quiero estar preparada. Vamos, habla con el Señor ahora. Ahora no me mires más a mí. Ahora es el momento que cierres tus ojos y hables con el Señor. Y le digas, Señor, Señor, aquí estoy, Dios mío. Yo quiero comprobar que lo que tú dices, tú lo cumples. Señor, yo quiero anunciar a Jesús, quiero hablar de Jesús para que otros se salven. Señor, yo quiero enseñarle a otros cómo ser salvo. Señor, yo quiero que todos vivamos una vida diferente, Señor. Padre, derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Habla con el Señor ahora. Habla con el Señor. Porque el Señor no es automático. Porque el Señor no hace nada a lo cual tú no le digas amén. Pero donde Dios se derrama, hay una iglesia que le está diciendo amén. Hay una iglesia que le está diciendo amén. Mientras el teclado suena, yo me gustaría que todos los que están en la plataforma tomen un momento de oración y le digan, Señor, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Donde está tu poder. Yo quiero estar ahí, Señor. Donde se derrama tu Espíritu. Señor, yo quiero, Dios mío. Yo lo quiero, Señor. Yo lo necesito, Señor. Yo lo creo, Señor. Aleluya. Señor, yo voy a comprobar que lo que está escrito tiene cumplimiento, Señor. Que lo que tú dices, tú lo cumples. Yo hablaré de ti, Jesús. Serás el tema de mi conversación. Hablaré de ti sin temor, Señor. Y enseñaré a otros cómo ser salvos. Enseñaré a muchos cómo ser salvos para vivir una vida diferente. Una vida como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Habla con el Señor. Habla. Porque el Señor ha puesto los ojos en ti. Él te ha mirado. Es cierto que hay problemas y es cierto que hay dificultades. Es cierto que hay una batalla espiritual. Pero también es cierto que el Señor nos ha dado promesas grandes y preciosas. Y hoy tomamos esta promesa. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre todas las personas. Los hijos y las hijas van a profetizar. Los jóvenes van a ver visiones. Y los ancianos van a soñar sueños. Y los que me sirven hablarán de mi parte. Un derramamiento de tu Espíritu Santo como nunca lo hemos visto, Señor. Lo que no nos han contado, lo que ojo no ha visto, lo que oído oyó, lo que no hemos imaginado, pero tú lo has prometido. Aquí estamos, Señor. Queremos estar donde está tu poder. Queremos estar en el epicentro de tu movimiento, Señor. Queremos ser tu generación, Dios mío. Queremos ser tu iglesia que se levanta llena de gracia, de poder, llena del Espíritu de Dios. Yo quiero estar, Señor, allí. Yo quiero estar, Señor. Yo quiero estar, Señor. Yo quiero estar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de gloria, Dios de gracia. Bendito Dios, bendito Rey. Santo Espíritu. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias, Señor.
por ayudarnos a creer a tu promesa. Gracias, Señor, por ayudarnos a unánimes orar juntos. Gracias, Señor, por señales extraordinarias. Gracias, Señor, por cumplir lo que está escrito. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Muchas gracias. Yo te bendigo, te alabo, te adoro. Padre Santo, Padre Eterno. Aleluya. Aleluya. Bendito Rey, bendito Dios. Los que están buscando el bautismo del Espíritu Santo y quieren que hoy pidamos esa promesa, pónganse en pie. Señor, sobre cada uno que se está poniendo en pie, yo ruego el bautismo de tu poder. Alguien del cuerpo ministerial se te va a acercar, algún obrero, un colaborador se te va a acercar para orar contigo, no te asustes. Pero creemos que para ti es la promesa, creemos que es para todos los que Dios llama. Tú que estás buscando el bautismo del Espíritu Santo, yo te invito a levantar tu mano en alto. Un obrero, un colaborador se va a acercar, alguien del cuerpo ministerial se va a acercar a ti. Y creemos, Espíritu Santo, que para él es la promesa, para ella. Y que ya lo está recibiendo. Y que ya comienza a hablar en lenguas nuevas, un idioma nuevo. Querido Espíritu Santo, tú te derramas con libertad, con generosidad, con abundancia. Espíritu de Dios, en esta mañana queremos darte gracias, queremos bendecirte, darte la gloria y darte la honra. Derrámate una vez más, vuelve a llenarnos de tu Espíritu Santo. Todos los que necesitan una llenura nueva del Espíritu Santo, pónganse en pie también. Porque la llenura es para hoy, el llenamiento es para hoy. Si tú necesitas volver a ser lleno, levántate, ponte en pie ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y dile: Señor, lléname una vez más, vuelve a llenar mi vida, vuelve a llenarme hoy también, Señor, vuelve a renovarme, Señor Jesús. Vuelve, Dios mío, mira mis problemas, mira mis dificultades, Señor. Mira las amenazas, pero concédeme a mí, Señor, hablar de ti con libertad. Lléname para poder hablar de ti con libertad, Señor. Lléname, 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 lléname. Espíritu Santo de Dios, ven, 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 ven con tu fuego, ven con tu poder, ven Espíritu de Dios, ven, 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 ven. Y los ríos de agua viva fluyan una vez más de nuestro interior para glorificar tu nombre, para anunciarte a ti, para que muchos se entreguen a ti, para que muchos sean salvos. En esta mañana, Señor, creemos completamente a tu palabra. En los postreros días derramarás tu Espíritu sobre toda carne, sobre todos los que estamos aquí. Derrama tu Espíritu, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu amor, derrama tu consuelo, derrama tu sanidad divina, derrama tu palabra profética más segura, derrama un nuevo entendimiento, derrama una nueva experiencia contigo, derrama una nueva unción en esta mañana, Señor. Levántanos como iglesia en este tiempo, Señor, para anunciarte a ti con libertad, para que miles sean salvos, para que señales, prodigios y maravillas sean hechos por el nombre, por tu nombre, a través de cada creyente. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Se caen las barreras, se caen los argumentos, se caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, bendito Dios, bendito Rey, Señor de gloria, maravilloso Espíritu Santo de Dios, te amamos. Fluye, derrámate en cada uno de nosotros. Oh, derrámate, 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 derrámate. Oh, derrámate, 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 derrámate. Llena, 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 llena. Levanta al caído, sana al enfermo, anima al debilitado, renueva el entendimiento.
Espíritu Santo de Dios, ven con tu amor, con tu poder. Santo Espíritu, Dios de gloria. Avívanos y sopla vida en mí otra vez. Tu Espíritu, Dios. Tu Espíritu, Dios. Mientras los músicos cantan, sigue buscando del Espíritu Santo. Sigue llenándote, sigue bebiendo de las corrientes. Sigue bebiendo del agua viva. Sigue bebiendo. Oh, Espíritu Santo, tú eres maravilloso. Señor, a ti volveré. Oh, revélate, revélate en lo más íntimo, oh gran consolador.